Mi hermanastra llamó a servicios sociales porque mi mamá no me castigó tras inculparme, pero ahora el karma actúa cuando quedó embarazada y perdió el bebé. Esta es una historia sobre los 3 o 4 años que viví con mi hermanastra malcriada, y vaya que es un caso complicado. Aquí están los personajes. Yo, la protagonista de esta historia. Mi hermanastra malvada y consentida, la persona que hizo mi vida imposible. Mi mamá, la única que me apoyó en todo esto. Mi padrastro, el hombre que siempre me castigaba injustamente. Uno de mis mejores amigos de mi antigua ciudad, alguien que odiaba a mi hermanastra tanto como yo. La historia. Mi hermanastra malvada y consentida fue traída a Canadá cuando yo tenía entre 13 y 14 años. Mis hermanos y yo estábamos en la casa de mi papá ese fin de semana. Cuando nos presentaron, al principio me alegré con la idea de tener una hermana mayor, pero toda esa felicidad desapareció rápidamente. Aquí están algunas de las cosas que me hizo a lo largo de los años y que aún recuerdo. Historia 1. Mi hermanastra malvada y consentida, mi hermanita y yo teníamos que compartir una habitación, vivíamos en una casa adosada de 3 habitaciones. En la habitación estaba la pequeña cama infantil de mi hermanita y una litera. Llevábamos años con esa litera y yo siempre dormía en la cama de arriba, porque en la de arriba estaba más cerca de la ventana, y en los días calurosos se sentía una brisa fresca maravillosa. No es que la cama de abajo no recibiera aire, pero no te daba directamente en la cara. Así que, la primera noche en la habitación, mi hermanita se metió en su cama y yo estaba subiendo la escalera cuando mi hermanastra malvada y consentida me preguntó, ¿podrías cambiar tus cosas a la cama de abajo después de la escuela mañana para que yo pueda dormir arriba? Le respondí amablemente que no estaba cómoda durmiendo ahí. Al día siguiente, cuando regresé a casa, mi padrastro comenzó a gritarme, diciéndome que no debía ser grosera con mi hermanastra malvada y consentida, porque ahora era mi hermana mayor y que si ella quería la cama de arriba, yo debía dejársela. Además, me castigó por decir malas palabras. Primero que todo, nunca había dicho una grosería en mi vida, al menos hasta que tuve 16 o 17 años. Segundo, ¿cómo es posible que ella acabara de llegar y automáticamente se adueñara de mi cama? Esos fueron los 2 pensamientos que tuve en ese momento. A pesar de todo, no tuve más opción que subir a la habitación y trasladar todas mis cosas a la litera de abajo, mientras ella se acomodaba en la de arriba con una sonrisa burlona en el rostro. Después de 2 meses soportando que ella tapara la mitad inferior de la ventana con su cobija y me gritara cuando la movía porque me estaba muriendo de calor, terminé durmiendo en un catre plegable en el sótano. Mi mamá pensaba que yo había cedido la cama voluntariamente, pero cuando notó que poco a poco estaba moviendo mis cosas al sótano, me preguntó qué estaba pasando. Se lo conté todo, y ella enfrentó a mi padrastro por no haberme preguntado mi versión ni la de mi hermanita, y por castigarme injustamente. Finalmente, recuperé mi cama. Pero cuando mi hermanastra malvada y consentida volvió a la litera de abajo, comenzó a empujar el colchón con los pies cada vez que yo estaba arriba. Decidí simplemente ignorarla. Historia 2. Estaba fuera cruzando la calle para encontrarme con uno de mis mejores amigos de mi antigua ciudad para que fuéramos juntos a la biblioteca. De regreso, aparentemente mi hermanastra malvada y consentida estaba a unos metros detrás de mí, porque lo siguiente que supe fue que me torció el brazo izquierdo por detrás de la espalda y me sujetó en una llave de estrangulamiento dolorosa. Mi amigo, ¿qué demonios, hermanastra malvada y consentida? Suéltala ya. Hermanastra malvada y consentida, vamos, Ope necesita aprender a estar más atenta a su entorno, solo la estoy ayudando. Yo, no lo estás. Suéltame, tengo que ir al baño, maldición. Mi hermanastra malvada y consentida no me soltó y terminé orinándome encima. Hasta el día de hoy, agradezco haber estado usando una toalla sanitaria porque mi periodo iba a llegar al día siguiente. Pero mi hermanastra malvada y consentida no sabía eso y pensó que realmente me había orinado, y solo entonces me soltó. Salió corriendo riéndose, mientras mi amigo me llevó al baño de la biblioteca para que pudiera limpiarme y lavarme la cara, ya que estaba llorando. Le conté a mi mamá y mi hermanastra malvada y consentida fue castigada por una semana por hacerme esto. Sin embargo, el castigo terminó durando solo un día porque mi padrastro dijo que solo estaba jugando. Sí, claro. Desde entonces, cada vez que salía, me aseguraba de que si yo o mi amigo la veíamos, corríamos y nos escondíamos. Historia 3. Esto fue lo que hizo que realmente la odiara. Era mi cumpleaños y decidí organizar mi primera fiesta de pijamas porque finalmente tenía amigos a los que podía invitar. Me hacían bullying, así que muchos de mis amigos estaban en un grado más alto o más bajo que yo. La primera en llegar fue una amiga que conocí en Ewane, un programa de la iglesia para jóvenes, un lugar genial. Me regaló un calendario de Adviento con chocolates dentro, además de una bolsa de dulces y chocolates. Con eso, nos dirigimos al sótano, donde tenía todo listo: 2 tazones de palomitas de maíz, 2 tazones de papas fritas mixtas, 3 botellas de refresco, almohadas y mantas en el suelo, y una pequeña pila de películas junto al televisor que había allí.
Pero adivinen quién ya estaba acostada en la litera de abajo de una litera que pertenecía a uno de mis tíos. Si adivinaste que era mi hermanastra malvada y consentida, acertaste. Estaba ahí con el iPod que mi mamá nos había regalado la Navidad pasada, y noté que estaba comiendo de uno de los tazones de palomitas de maíz. En lugar de decirle algo, simplemente tomé el tazón y mi amiga y yo nos sentamos en la computadora de escritorio del sótano. Teníamos dos, una en la sala de estar y otra en el sótano. La usamos para ver vídeos divertidos en YouTube. En ese entonces, mi familia no tenía Wi-Fi, lo que teníamos era un stick de internet y teníamos que turnarnos para usarlo. Como era mi fiesta de pijamas, me lo habían dado a mí por la noche. Mientras estábamos viendo un clip gracioso de un perro, mi hermanastra malvada y consentida nos preguntó si queríamos ver un vídeo de porristas. Mi amiga dijo que sí, pero yo dudé debido a todo el problema que ella me había causado antes. Sin embargo, no quería que mi fiesta de pijamas se viera interrumpida por ella inventando más mentiras sobre mí, así que acepté. Desearía poder regresar en el tiempo y decirle que no. Pero tenía 14 años y aún era ingenua sobre ciertas cosas. Nos dijo que entráramos en Google y escribiéramos «asombrosas porristas», junto a la palabra que hace referencia a contenidos para adultos. Sí, leíste bien. Nos hizo hacer clic en un vídeo para adultos. Como éramos niñas inocentes en ese momento, nos impactó bastante. Mi hermanastra malvada y consentida solo se rió antes de irse a dormir, mientras que yo apagué el vídeo y mi amiga y yo nos quedamos en silencio, hasta que llegaron otro amigo y mi mejor amigo. Nunca mencionamos esto a mi mamá, solo se lo contamos a ellos, y estaban tan molestos como mi amiga, pero yo todavía estaba confundida. Así que mis 3 amigos pasaron la tarde explicándome las aves y las abejas y que lo que habíamos visto no era apropiado. Estaba furiosa, pero mis amigos me distrajeron para evitar que subiera a la habitación y la estrangulara. Dejé lo que pasó ese día en el olvido. Una semana después, el viernes, estaba en mi cama viendo un DVD que saqué de la biblioteca, esperando la hora para ir al club de niños y niñas. No quería estar afuera demasiado tiempo esperando el autobús, ya que recogían a los niños del vecindario a las 6, así que decidí quedarme adentro hasta las 5:45. Mientras esperaba, mi mamá me dijo que mi mejor amigo estaba esperándome, así que me levanté y fui al baño para cepillarme el cabello antes de salir. Estaba a unos metros de la casa cuando recordé que había dejado mi iPod en la cama y lo necesitaba, ya que tenía una aplicación para llamar a mi mamá en caso de emergencia, FaceTime. Cuando entré en mi habitación, vi a mi mamá, mi padrastro y mi hermanastra malvada y consentida parados ahí, y mi mamá estaba sosteniendo mi laptop. Recuerden cuando dije que nos turnábamos para usar el stick de internet. Bueno, mi hermanastra malvada y consentida lo estaba usando, pero en cuanto salí de la habitación, lo puso en mi laptop y abrió un vídeo para adultos para mostrárselo a mi mamá y a mi padrastro. Me culpó a mí. Casi me castigan y me prohíben ir al club. Pero mi mamá me preguntó si estaba usando internet, y le dije que no, ya que estaba viendo mi programa. Era Kimbel León Blanco, por si alguien quiere saber. Así que no me castigaron. Sin embargo, mi padrastro aún quería que me quedara en casa mientras mi mamá llevaba a mis hermanos y a mi hermanastra malvada y consentida al cine. Pero mi mamá dijo que, como estaba diciendo la verdad, no sería castigada. Miré a mi hermanastra malvada y consentida y vi que estaba furiosa con lo que mi mamá había dicho. Ella estaba molesta porque no me habían castigado ni golpeado. En las familias africanas, disciplinan a los niños con un cinturón, no es abuso. Esta desgraciada realmente pensó que mi propia madre le tomaría la palabra. Ja, buena suerte con eso, porque ella confía en mí y me ha conocido por mucho más tiempo. Pero mi odio por ella creció aún más, y créanme, tengo muy mal genio, aunque en ese entonces lo controlaba bien y aún lo hago. Pero lo que intentó hacer casi me hizo abrir las puertas del infierno y soltar a los sabuesos infernales. No dije nada. Solo tomé mi iPod y salí furiosa hacia la parada del autobús. Mi amigo me preguntó qué pasaba, y se lo conté. Sí, es seguro decir que ninguno de mis amigos era fanático de ella, y no los culpo. Historia 4. Esto ocurrió de la nada. Vi a mi hermanastra malvada y consentida durante el almuerzo y estaba actuando de manera extraña. No estaba segura de por qué, pero mientras estaba sentada en el autobús, ella nunca apareció. Tampoco apareció en casa hasta el día siguiente. Empecé a ponerme paranoica porque tenía un mal presentimiento de que estaba tramando algo. Y tenía razón. Esta desgraciada llamó a los servicios de protección infantil contra mi mamá. Mira, puede que nunca me haya gustado la forma en que me trató a lo largo de los años, pero nadie, y digo nadie, se mete con mi madre y cree que se saldrá con la suya. Durante un mes tuvimos que lidiar con visitas de los servicios de protección infantil y sesiones de terapia, antes de que finalmente estuvieran de acuerdo en que mi mamá no era abusiva con nosotros. Sin embargo, mi hermanastra malvada y consentida fue enviada a un hogar grupal. Esa fue la única parte de todo esto que me hizo feliz, y nunca la volví a ver. El karma la atrapó.
Pasaron unos años y nos mudamos de nuestro pequeño pueblo a un apartamento en Brampton, mi antigua ciudad natal. Estaba en mi habitación disfrutando del hecho de que finalmente teníamos Wi-Fi, cuando mi mamá entró al cuarto que compartía con mi hermanita para decirme que mi hermanastra malvada y consentida había abandonado la escuela y estaba viviendo con su novio. Ni siquiera sabía que tenía uno. También me dijo que ella había conseguido su número y la había llamado llorando. Su vida era difícil y horrible. Se había quedado embarazada, pero su hijo no sobrevivió más allá de su segundo cumpleaños. Me quedé en shock. Desde que se fue hasta el día en que nos mudamos, su nombre era un tabú total en la casa, como si fuera Voldemort en Harry Potter. Así que escuchar esto fue realmente sorprendente. Sentí pena de que su hijo hubiera fallecido, pero no pude evitar pensar, bueno, esto es lo que obtiene por pensar que mi mamá le impedía hacer lo que quería. Ahora mira su vida, arruinada y en un lugar que no es ni de cerca su antiguo hogar por su propia culpa. Esa fue la última vez que supe algo de ella. No sé qué ha sido de su vida desde entonces, y la verdad, no me importa. Está fuera de mi vida y soy mucho más feliz. Aclaración importante, quiero dejar en claro que en ningún momento me alegra la muerte de su bebé. De hecho, era alguien a quien realmente quería conocer. Déjenme explicar. Cuando mi mamá me dijo que mi hermanastra malvada y consentida tenía un hijo, tenía mi teléfono en la mano porque estaba a punto de pedir su dirección o su número, algo que jamás pensé que haría. ¿Mi razón? Aunque me alegraba que su vida estuviera siguiendo el mismo camino que la mía habría tomado, si los servicios de protección infantil no hubieran creído que mi mamá no era abusiva, no quería que su hijo, un niño inocente, sufriera. Iba a contactarla y decirle que sería una buena idea que su hijo se quedara con nosotros hasta que ella estuviera estable económicamente. Puede que la odiara, pero sé cuándo dejar mi odio a un lado, porque realmente no quería que su hijo sufriera. Pero entonces mi mamá me dijo que el bebé había fallecido, y me entristeció la noticia. Luego, mi tristeza se convirtió en enojo al darme cuenta de que a ella solo le importaba que su vida no estaba yendo como ella quería. No quería estar embarazada, así que cuando su hijo murió, simplemente no le importó. No le deseo la muerte a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo. Así que la muerte de su bebé realmente me entristeció. Actualización 1. La historia que estoy a punto de contarles ocurrió entre 2014 y 2015, pero una visita a la casa de una de las amigas de mi mamá hizo que este incidente saliera a la conversación, y pensé en compartirlo. Aquí están las personas involucradas. Abuela malcriada, la mujer controladora y cruel de esta historia. Yo, la víctima de su abuso. Mamá Osa, mi madre, llamada así porque cuando se enteró de lo que pasó, parecía lista para enterrar a la abuela malcriada a 2 metros bajo tierra. La historia. Esto sucedió cuando mi mamá, mis 2 hermanos menores y yo vivíamos en Santa Catarina, un pueblo pequeño. Nos mudamos allí porque en ese momento la salud de mi mamá no era tan buena como lo es ahora, y su familia vivía allí, así que nos mudamos para recibir más apoyo. Aquí es donde entra la abuela malcriada. Desde el momento en que trajo a mi mamá a Canadá, la trató como a Cenicienta. Mi mamá tenía que cocinar, limpiar y cuidar a mis tíos. La abuela malcriada ni siquiera la ayudó con la escuela ni le compró lo que necesitaba. Mi mamá tuvo que trabajar en 2 empleos solo para comprar sus libros escolares y su ropa. Además, la abuela malcriada tampoco fue amable con sus propios hijos. Tuvo 3 hijos y 2 de ellos se mudaron en cuanto lograron tener ingresos estables, porque no soportaban su naturaleza controladora. El único con el que fue amable fue el hermano menor, que está en el ejército y no ha vivido con ella desde que tenía 23 años. El punto es que a la abuela malcriada le gusta estar al mando y tener el control de todo, y si no haces lo que dice, te critica y te castiga. Además, es una policía retirada, aunque sigo sin estar convencida de que no la obligaran a retirarse. Cuando tenía entre 14 y 15 años, mi mamá tuvo que viajar de regreso a su país de origen para ocuparse de unos asuntos que, sinceramente, ya no recuerdo. Como no podía dejarnos solos a mis hermanos y a mí, mi hermano tenía 11 años y mi hermana 8, si no me falla la memoria, le pidió a la abuela malcriada que nos cuidara. En ese momento parecía que ella estaba tratando de ser una mejor persona, pero nos equivocamos. Nos quedamos en su casa mientras mi mamá estaba fuera, y durante exactamente 3 días fue decente. Hasta que llegó el 4.º día. Solo un detalle importante, esto ocurrió en invierno, y eso es crucial para la historia. El 4.º día de nuestra estancia allí, estaba en el sótano viendo algunas películas en el VCR. En ese momento no tenía laptop, iPad, iPhone o mi iPod. Solo tenía un teléfono de tapa para emergencias, que estaba cargándose en la habitación, así que no lo tenía conmigo. De repente, escuché pasos fuertes viniendo desde arriba y dirigiéndose hacia mí. Los pisos no estaban bien aislados y las escaleras crujían, así que era fácil escuchar cuando alguien subía o bajaba. Ahora, la casa de la abuela malcriada tenía 4 niveles. El sótano daba a 3 puertas, un baño, un dormitorio y una habitación que daba al patio trasero. De repente,
la abuela malcriada irrumpió furiosa porque no estaba actuando como mi mamá, y no le había preguntado qué quería desayunar, básicamente porque no la estaba atendiendo. Estaba tan enojada que me agarró del brazo, me arrastró escaleras arriba, me sacó a la calle con solo mis jeans y una camiseta, y me encerró en su viejo cobertizo de metal. Estuve ahí 2 horas. Como el pueblo está cerca del agua, los inviernos son brutales, así que estaba congelándome. Terminé metiendo mis pies descalzos en una bolsa abierta de tierra para mantenerme caliente. Me sacó de ahí uno de mis tíos, el mayor, a quien llamaré tío genial. Él había venido a visitarnos, y cuando no me vio, le preguntó a la abuela malcriada dónde estaba. Y esta maldita mujer le dijo, y lo recuerdo claramente porque el tío genial me lo contó. Oh, olvidé que la puse en el cobertizo esta mañana, sigue ahí. Me olvidó por 2 horas en un cobertizo oxidado, en pleno invierno, con un frío infernal. El tío genial estaba furioso cuando escuchó eso, pero no tanto como mi mamá cuando se enteró. Le gritó a la abuela malcriada como nunca antes lo había hecho. Pero la abuela malcriada intentó justificarse diciendo que yo ya no era una niña y que no debería ser perezosa viendo televisión, cuando en realidad debería estar en la cocina haciendo el desayuno y ayudando con la cena. Sí, claro. Siempre odió el hecho de que soy un poco marimacho. Antes de este incidente, cuando era más joven y pasaba los veranos con ella, detestaba que prefiriera salir a jugar rudo con los niños del vecindario en lugar de quedarme en casa y ser una señorita. Bueno, mala suerte para ti, abuela malcriada, sigo siendo marimacho. Tomé clases de construcción en la preparatoria, ahora trabajo en una fábrica y tengo licencia para manejar montacargas. Ser una dama me vale, prefiero ser feliz que miserable. Después de ese incidente, nunca más nos quedamos en su casa solos. Tuvimos que hacerlo unos años después, pero esta vez mi mamá estaba con nosotros, así que no pasó nada parecido. Si te preguntas por qué seguíamos yendo a su casa, bueno, antes del COVID, su casa era donde siempre se celebraban el Día de Acción de Gracias, la Pascua y el Día de Canadá. No me preguntes por qué, no tengo idea. Lo que sí sé es que hubo un Día de Canadá que fue el peor de todos porque me arruinó completamente la celebración. Si suficientes personas quieren escuchar esa historia, la publicaré. Y esa es la historia de mi abuela malcriada. Edición, también es una hipócrita. Mi mamá solía salir con un caballero blanco, y la abuela malcriada estaba tan en contra de su relación que constantemente la menospreciaba hasta que finalmente mi mamá y él terminaron su relación. Mi mamá terminó casándose con mi papá biológico a través de un matrimonio arreglado, lo que eventualmente llevó a su divorcio. Y ahora, mira la ironía. Mi tío genial tiene una novia blanca, mi otro tío está casado con una mujer blanca encantadora y tienen 2 hermosas hijas, y el que está en el ejército también tiene una novia blanca. Y adivina qué. La abuela malcriada los adora a todos. Vaya, qué curioso que ahora sí esté de acuerdo, ¿no? Por cierto, somos negros. Actualización 2. Estaba escuchando algunas historias de Reddit en YouTube cuando una de ellas me recordó una situación que mi mamá está viviendo con la familia de mi padrastro. Esta historia trata principalmente sobre su hermano mayor, ya que él fue quien inició todo esto. Personajes. Mamá, mi madre. Tío pedigüeño y malcriado, el hermano mayor de mi padrastro, el cual causó todos estos problemas. Padrastro, el hombre con el que mi mamá se casó después de separarse de mi papá. Papá biológico, mi verdadero padre. La historia. A finales de 2018, mi mamá y mi padrastro estaban en proceso de divorcio. Bueno, en realidad, mi mamá lo estaba divorciando sin que él lo supiera hasta que se finalizó, y cuando se enteró, no le gustó nada, aunque para mí, eso es pura hipocresía. Desde que lo conocí cuando tenía 6 años, nunca me cayó bien. Pero como hizo feliz a mi mamá después de su separación con mi papá biológico, intenté tolerarlo. Aún así, siempre me aseguré de nunca quedarme a solas con él porque me lanzaba miradas inapropiadas y me hacía sentir incómoda. También trató de tomar el lugar de mi papá biológico dándome dinero todo el tiempo y haciendo comentarios groseros sobre él. Decía cosas como, no es un buen padre, y, se fue porque no podía soportar a tu hermano discapacitado. Mira, aceptaré el dinero que me des, pero no permitiré que hables mal de mi papá ni que trates de reemplazarlo. Además, el que no quería a mi hermano eras tú, así que no pienses que sigo siendo una niña tonta, porque no lo soy. La llegada de su hija y la pesadilla. Cuando mi padrastro se mudó con nosotros, trajo a su hija de Ghana y nos dijo que ahora era nuestra nueva hermanastra. Esta desgraciada fue una abusadora conmigo. Hay muchas historias sobre lo que me hizo. Si quieren, puedo hacer otra publicación sobre eso. También tenía un hermanastro menor, pero él era un angelito. No tenía nada de la actitud malcriada de su hermana. Ya no vive con nosotros, regresó a Ghana con su madre. El regreso a Ghana y su muerte. En 2019, mi padrastro dejó Canadá y regresó a Ghana.
Se quedó allí durante unos meses, hasta que llamó a mi mamá diciendo que estaba gravemente enfermo y que los médicos querían enviarlo de vuelta a Canadá para recibir tratamiento adecuado. En ese momento, mi mamá ya había sacado todas sus cosas de nuestro apartamento y cambiado su colchón. Créanme, el colchón estaba asqueroso y olía horrible porque él nunca se limpiaba bien. Solo se paraba bajo el agua durante 1 hora y salía de la ducha. Mi mamá le dijo que siguiera las recomendaciones de los médicos, pero que no se le permitiría volver a nuestro apartamento. Le recordó que uno de sus amigos tenía sus cosas y que podía quedarse con él. ¿Y qué hizo este tipo? Ignoró el consejo de mi mamá y se quedó en Ghana de todos modos. Bueno, le salió el tiro por la culata porque poco después falleció. No voy a decir que me dolió su muerte porque no estaba apegada a él, pero tampoco le deseo la muerte a nadie. Sin embargo, mi falta de amor por él aumentó después de un incidente que tuve con él cuando tenía 14 años. Si les interesa, puedo hacer una publicación sobre eso. Pero bueno, se murió, y con eso apareció el parásito de su hermano mayor, el tío pedigüeño y malcriado. Este tipo es un completo gusano y comenzó a causarle problemas a mi mamá. Algunas de las cosas que él y el resto de la familia hicieron fueron: vendió todas las cosas de repostería de mi mamá, moldes para pasteles, base para tortas, mangas pasteleras, etc. Intentaron quedarse con una propiedad que mi mamá posee en Ghana. Vendió más cosas que pertenecían a mi mamá. Intentó demandar a mi mamá por dinero. Llamaba constantemente pidiendo dinero. Él y el resto de la familia. Y muchas otras cosas que ni siquiera puedo recordar en este momento. La situación todavía sigue y ha llegado al punto en el que mi mamá nos dijo a mis hermanos y a mí que todo estará a nuestro nombre en su testamento. De esta manera, si intentan algo en el futuro, estaremos protegidos legalmente. Ahora, él y su familia siguen llamando de vez en cuando, pero mi mamá nunca contesta. Pero bueno, esto es lo que obtengo por haberme quedado callada cuando mi padrastro apareció por primera vez en nuestras vidas, porque mi mamá me habría escuchado si hubiera hablado antes. Un detalle importante. Se me olvidó mencionar que una de las razones por las que mi mamá se divorció de mi padrastro, fue porque él se metía en Facebook a hablar con chicas jóvenes, de 14 años en adelante, y tenía conversaciones inapropiadas con ellas. Mi mamá se libró de ese hombre y su familia parásito, pero siguen tratando de causarle problemas. Afortunadamente, ya tenemos un plan para protegernos de sus intentos de aprovecharse de nosotros. Actualización 3. Esta historia me vino a la mente mientras escuchaba una historia de Reddit en YouTube, así que pensé en compartirla aquí. Era alrededor del mediodía, y estaba en Scarborough con una amiga y hermana, a quien llamaremos Diamond. Quería ganar un poco de dinero extra, y Diamond me sugirió que hiciera algunas entregas con Uber Eats, porque, 1, la zona estaba súper ocupada con muchas personas pidiendo comida, y 2, ella tenía curiosidad por ver cómo funcionaba la aplicación desde el lado del conductor. Así que eso hicimos durante el día. Pero luego recibí una orden que aún me irrita, pero que también me hizo reír. Recogimos el pedido de cliente desagradable y justo después de haber hecho mi primera entrega, ni siquiera había terminado de abrocharme el cinturón cuando recibí un mensaje de ella a través de la aplicación. Ojalá hubiera tomado una captura de pantalla, pero con mi teléfono nuevo es difícil hacerlo. Sin embargo, esto es exactamente lo que escribió palabra por palabra. Cliente desagradable, oye, cuando llegues a mi casa, no dejes el pedido en la puerta. Mi puerta se abre hacia afuera, no hacia adentro. Si no sigues mis instrucciones, no recibirás tu propina, y ambos sabemos cuánto la necesitas, ya que no puedes conseguir un trabajo de verdad. Ese fue el mensaje. Me molestó bastante, pero Diamond, que también lo vio, hizo una broma diciendo que debería dejarle la comida junto a sus contenedores de basura. Y ahí fue cuando se me ocurrió una idea aún mejor. Cuando llegamos a su dirección, empezó a llover ligeramente. No era una tormenta, pero sí lo suficiente como para mojar todo un poco. Entonces, decidí seguir exactamente lo que ella me pidió. No dejé su pedido en la puerta. Lo que hice fue cavar un pequeño hoyo en una maceta, que estaba un poco embarrada por la lluvia, y puse la bolsa de papel con su comida dentro de ese hoyo. Como es costumbre con Uber Eats, tenía que tomar una foto del lugar donde dejé su orden. Así que lo hice y luego le envié este mensaje. Tu pedido no fue dejado en la puerta, tal como solicitaste, disfruta tu comida. Después de eso, simplemente me fui. Diamond y yo nos moríamos de risa cuando volví al auto. Pero la historia se puso aún mejor, cliente desagradable ni siquiera salió de su casa antes de darme una propina de $4. ¿En serio? ¿Pensó que me dolería no recibir su propina de $4? Por favor. En mi trabajo real gano mucho más. Antes trabajaba en la construcción, pero luego conseguí empleo en Amazon, ya que la construcción no funciona durante el invierno. Esa fue mi pequeña venganza contra una cliente desagradable. Y sin duda lo haría otra vez si tuviera la oportunidad.